Cordial saludo, estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. Les hablo su instructor Sergio Brito y el día de hoy vengo a socializar la lección de aprendizaje número 4 de este curso de evaluación de impactos ambientales en actividades, productos y servicios. Para eso, como bien saben, nos vamos a ubicar dentro de la carpeta del curso denominada Curso de Evaluación de Impacto Ambiental 2020-1, ¿correcto? Aquí nos ubicamos en la carpeta de diapositivas y presentaciones y ustedes pueden visualizar y descargar esta lección de aprendizaje que se llama Identificación de Impactos Ambientales. En este caso, pues como ya yo la tengo en mi equipo, pues comenzaré directamente desde acá, su socialización. Nuevamente, esta lección se denomina Identificación de Impactos Ambientales, es la lección número 4. Y se dan cuenta, ya nos ubicamos dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental en la tercera etapa, que es la identificación y evaluación de impactos ambientales. Muy bien, como podemos darnos cuenta, el esquema general de la evaluación de impacto ambiental, o del estudio, perdón, de impacto ambiental, nos dice que consta de 4 etapas: caracterización del proyecto, caracterización del ambiente, línea base, y la tercera etapa, que es la identificación y evaluación de impactos ambientales, y una última etapa, que es la formulación de medidas de manejo, ¿correcto? Para esta sesión de clase, pues nos ubicamos en la tercera etapa y pretendemos identificar los impactos ambientales que pueden generarse en proyectos, obras o actividades. Pero para eso, primero, hay que comprender muy bien ciertas cosas. Bueno, el contenido de esta presentación es el siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la identificación de impactos ambientales? 2, pues, la ampliación del concepto de impacto ambiental. 3, vamos a definir un término muy importante que se llama significancia de los impactos ambientales. 4, características de los impactos. 5, cómo debemos nombrar los impactos ambientales. Y 6, vamos a identificar varios métodos que se utilizan para identificar impactos ambientales, ¿correcto? Y vamos a ver varios ejemplos de qué es el resultado que podremos obtener al identificar impactos ambientales. Bueno, pues el objetivo fundamental de identificación y evaluación de impactos ambientales es el siguiente. Primero, identificar cuáles son los principales impactos que van a generar o que se pueden generar producto del proyecto, ¿correcto? Donde este se va a ubicar o a emplazar. Segundo, es determinar cuál es la relación que existe entre la causa y el efecto para poder comprender ese impacto y estimar si el impacto es realmente importante o si va a generar un deterioro grave o una modificación significativa al paisaje o los recursos renovables dentro de la zona donde se va a ubicar. Tercero, pues analizar las causas de los impactos para proponer soluciones necesarias para el manejo de estos. Cuarto, determinar el área de influencia definitiva del proyecto, que es el área pues donde se van a manifestar todos los impactos ambientales. En resumen, hay dos: el área de influencia directa, que es hasta donde llega, por así decirlo, el cerramiento físico del proyecto, es decir, donde se ejecutan sus actividades, y el área de influencia indirecta, que es aquella que trasciende esas barreras físicas y que, por ejemplo, puede afectar a zonas o localidades o personas que se encuentren por fuera del proyecto, pero que igual pueden verse afectados por él. Y quinto, facilitar la comunicación de los resultados entre las partes interesadas. Bien, ampliemos entonces el concepto de impacto ambiental, ¿correcto? Entonces, para esto analicemos este gráfico, en donde, si nos damos cuenta, es un gráfico que está en función de la calidad ambiental, aquí, en esta parte superior, y en función del tiempo, ¿correcto? Este gráfico, ¿qué puede estar indicando? Pues supongamos que estamos en una zona o en un área determinada que, sin la intervención del hombre o sin ejecución de ningún tipo de actividad humana, la calidad ambiental en el tiempo más o menos se mantiene. Más o menos, digamos, no digo que se mantiene exactamente, pero sí que prácticamente que no cambia o no varía mucho, ¿correcto? Hasta este momento en el tiempo. Supongamos que pasaron unos cuantos años y en cierta zona rural, ¿cierto?, deciden que implementar un proyecto.
Entonces comienzan las actividades o las labores de planeación, luego construcción, etcétera, y operación y mantenimiento. Y miren que acá está la calidad ambiental de la zona sin proyecto, ¿correcto? O sea, ¿cómo iría la calidad ambiental? Pues seguiría igual, ¿no? Se mantendría en el tiempo, pero con la ejecución del proyecto, miren que la calidad ambiental aquí viene constante o semiconstante y luego baja o merma. ¿Cómo así? Que a pesar de que va bajando en el tiempo, aquí ya la calidad ambiental viene en deterioro. ¿Producto de qué? De la actividad humana o del proyecto que recién se está ejecutando. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sería el impacto ambiental? El impacto ambiental representa la diferencia entre la situación del ambiente sin la realización del proyecto versus con la realización del proyecto. Es decir, esta representa los cambios o modificaciones que se van a presentar en esta zona, comparándolo con la línea base, que en este caso sería la zona sin proyecto, y pues esta línea base se realiza antes de que se ejecute el proyecto para saber qué era lo que había exactamente, y después con la ejecución del proyecto. ¿Correcto? Recordando que el impacto ambiental representa las modificaciones o cambios positivas o negativas que se van a generar producto de las actividades del hombre. Y ahora, pues hablemos de una palabra que vale oro dentro de la evaluación de impacto ambiental y es el término significancia. La significancia de los impactos ambientales es un término muy utilizado por diferentes autores, aunque algunos lo llaman de diferente forma. Hay unos que lo llaman gravedad, hay otros que lo llaman importancia, etcétera. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Que la significancia dictamina qué tan grave o qué tan importante es un aspecto ambiental en esta zona o en una zona, ¿correcto? Y pues los impactos ambientales significativos o más importantes o más graves generalmente son aquellos que afectan la salud humana y su seguridad, amenazan los medios de subsistencia, por ejemplo, ponen en riesgo las actividades económicas de una zona, ¿cierto? Supongamos una zona que se dedique estrictamente a la agricultura y con la ejecución de un proyecto y los impactos que puede generar, se pone en riesgo el medio de subsistencia pues, de esa población. Ese es un impacto ambiental muy significativo. Modificaciones al estilo de vida tradicional, amenazas a recursos valiosos como patrimonios arqueológicos, el paisaje, los ecosistemas, entre otros, conflictos en el uso del suelo, desbalance entre la forma y la demanda de recursos, por ejemplo, la oferta de los recursos locales o regionales no tiene capacidad para responder a las demandas impuestas por un proyecto o actividad. Y pues, bueno, estos son algunos ejemplos. Sin embargo, hay una forma o hay un par de ítems que son muy importantes para identificar si el impacto es significativo. Y el primero, pues obviamente, es el legal. Es decir, si un impacto va a incurrir en una falla, en una falta legal, obviamente ese impacto se va a convertir en muy significativo. ¿Por qué? Porque está incumpliendo directamente una legislación, ¿correcto? Y el segundo es si las comunidades o las partes interesadas del proyecto dictaminan que ese impacto los va a afectar demasiado, pues sencillamente tiene que catalogarse como muy importante o significativo. Y tiene que prestarse la debida atención, porque el objetivo de este es que entre más significativo sea el impacto, mayor son digamos, los esfuerzos tanto económicos como personales que tienen que invertirse para el manejo o el control de ese impacto ambiental. Muy bien, en cuanto a, llamémosle el nombre de los impactos o cómo bautizar los impactos ambientales, esto que quede muy claro, porque de hecho en algunos libros, porque incluso lo he visto, me doy cuenta que hay impactos ambientales hay impactos ambientales que no se nombran correctamente. Un impacto ambiental, para que quede correctamente nombrado, tiene que ser claro, tiene que ser diciente, tiene que definir si el impacto es positivo o es negativo, es decir, tiene que sentarse sobre una posición. ¿Por qué? Veamos el siguiente ejemplo.
Estos son algunos impactos ambientales que se pueden dar, por ejemplo, en el componente suelo. Entre ellos están el deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo, como su estructura, su textura, su fertilidad, su capacidad de drenaje, su capacidad de compactación, etc. Segundo, activación o aceleración de procesos erosivos. Contaminación del suelo por cualquier sustancia. Desestabilización o desprendimiento de taludes o formaciones de suelo. Reducción del uso de suelos productivos. Incremento de las condiciones de sismicidad. Miren que todos estos son impactos que están diciendo claramente la naturaleza del impacto, es decir, si es positivo o si es negativo. Si a usted le dicen, en vez de deterioro de las propiedades físico-químicas del suelo, como estructura, textura, fertilidad, etc., y le dicen alteración de las propiedades físico-químicas del suelo, ¿usted qué dice? Mire que la palabra alteración o modificación puede ser tanto positivo o puede ser negativo, ¿correcto? Es decir, si usted bautiza un impacto como modificación de propiedades físico-químicas del suelo y lo deja así, ¿usted qué me está diciendo? ¿Que se está modificando para bien o para mal? Entonces, para quien está leyendo o interpretando ese impacto, hay un margen de incertidumbre que no lo deja claro, mientras que si lo bautizo como deterioro de propiedades físico-químicas, ya usted sabe que la palabra deterioro significa un desmejoramiento, ¿correcto? La palabra contaminación significa precisamente eso, un desmejoramiento del suelo o del agua o del aire, perdón, entre otros. Veamos acá otro ejemplo correspondiente a la vegetación y fauna terrestre. Entre ellos está la pérdida de vegetación boscosa, agrícola y pecuaria, el deterioro de la composición y estructura florística, pérdida de fauna terrestre, deterioro de la composición y estructura faunística, pérdida o deterioro de áreas especiales. Entonces, si se dan cuenta, estos impactos ambientales les sirven a ustedes como ejemplo y al mismo tiempo soportan lo que les estoy diciendo. Los impactos ambientales tienen que quedar claramente definidos. Es decir, no hay espacio para colocar ambigüedades como alteración o modificación o, o, o cualquier otra palabra pues similar que no diga realmente la naturaleza del impacto. ¿Correcto? Y veamos algunos ejemplos de cómo identificar impactos ambientales. Pues lo primero que se hace, analizando este esquema, es se analizan las ASPI del proyecto, que ya se comentaron en lecciones anteriores, y segundo, se analizan los factores ambientales susceptibles de recibir impacto, que son aquellos que salen o resultan de la línea base ambiental, es decir, esos valores de referencia que se toman inicialmente antes de ejecutar el proyecto. Se identifican los impactos ambientales, luego se valora y luego se realiza un análisis de síntesis de los impactos ambientales. Y toda esta información va a parar ¿a dónde? Al plan de manejo ambiental, que es dentro del esquema, es la última parte y que representa esas medidas de manejo que se deben implementar para manejar o controlar los impactos ambientales. Existen diferentes métodos para identificar impactos ambientales. Entre ellos están el método de diagramas de proceso, que no consiste más en utilizar un diagrama de procesos que previamente ya se había identificado, y a la derecha y a la izquierda, o sea, a la izquierda de las entradas y a la derecha de las salidas, abrir dos columnas nuevas y empezar a tomar cada uno de esos aspectos ambientales de esas entradas que se están generando y desagregar en impactos ambientales, como puede verse a continuación. Este es un diagrama de proceso de una industria que fabrica mantequilla, y miren cómo en el proceso, por ejemplo, de filtración de la leche, nos están diciendo que se generan residuos sólidos, ¿correcto? Como restos de piedra, del cabello del animal, de pedazos de piel del animal, moscas, insectos, entre otros. Miren que un impacto que se podría estar generando con esto sería la contaminación del agua por sólidos, ¿correcto? Y quizás es uno de los métodos más utilizados y más sencillos. Por otra parte, están los métodos de diagramas causa-efecto, que son una relación
en forma de diagrama entre las ASPI del proyecto, los efectos que van a generar estas ASPI y al final los potenciales impactos amarrados con cada uno de los efectos. Quizás son métodos un poco más complejos, pero que también vale la pena resaltar. Por ejemplo, una acción como la remoción de cobertura vegetal, ¿cierto? Va a generar un efecto como la destrucción de la vegetación, que a su vez va a generar un efecto como la destrucción de hábitats terrestres y el fraccionamiento de refugios de fauna, ¿correcto? Y estos dos, y posteriormente, la muerte y desplazamiento de la fauna, pues se van a quedar sin hábitats terrestres y sin refugio también. Entonces, estos dos van a generar un impacto que puede ser, o dos impactos que pueden ser la reducción del área agropecuaria y la reducción del área forestal. Entonces, miren que existen diferentes métodos. Este es otro ejemplo de un diagrama causa-efecto, quizás organizado de forma diferente. Por ejemplo, aquí están hablando de las fases, en este caso la fase de construcción y operación. Estas son las ASPI del proyecto: voladuras, remoción de coberturas vegetales, construcción de carreteras, excavaciones para obras puntuales, etc. Analicemos entonces, por ejemplo, en esta fase de construcción, las acciones de voladura, utilizando pues explosivos. Los factores de efectos, o sea, los aspectos ambientales son las vibraciones y los impactos son la inestabilidad de suelos edáficos por vibraciones y fracturación inducida. ¿Correcto? Y el segundo método son los métodos matriciales. ¿Qué son los métodos matriciales? Pues la utilización de una matriz de doble entrada en donde se construyen con la información del proyecto, es decir, las ASPI y las FARI, los factores ambientales representativos del impacto, con el fin de buscar posibles alteraciones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a ver acá un ejemplo. Si nos damos cuenta, estamos en la fase de operación. Una de las acciones del proceso de elaboración de mantequilla sería la recepción y almacenamiento de leche, ¿correcto? O bueno, continuamos con el mismo que comentamos ahora, que es el NASPI, que sería la filtración. Entonces, acá identificamos un conjunto de factores ambientales. En el agua sería la calidad de agua y los sólidos transportados en el agua. En el aire serían ruido y olores. En el paisaje sería la calidad del paisaje. En lo social sería lo económico. Entonces aquí simplemente vamos a identificar cuáles de estos pueden afectarse por esta. Por ejemplo, en este caso, la filtración solamente va a afectar los sólidos en el agua. ¿Por qué? Porque si se filtra la leche, lo que va a quedar ahí son restos de piedras, tierra, cabellos del animal, piel, etcétera, que se están filtrando, y lo que van a quedar son sólidos. ¿Y qué pueden generar estos sólidos en el agua? La contaminación del agua por sólidos. Como impacto directo. Habrán otras en las que habrán impactos indirectos, como en estas que se ven por acá, en donde, por ejemplo, en la actividad de batido se generan dos impactos directos, que sería A, se genera ruido, porque eso lo realizan unas máquinas homogenizadoras muy grandes que generan mucho ruido, que golpean la leche y pretenden erradicar o sacar un poquito la grasa de ahí, y eso genera un ruido bastante considerable. Y la generación de olores, pues están trabajando con leche, con material degradable, fácilmente degradable. Entonces va a generar dos impactos, como si un incremento de los niveles de ruido con este, y con este va a generar otro impacto que será la producción de olores desagradables, ¿correcto? Que posteriormente, miren que este incremento de ruido va a generar un impacto indirecto que viene siendo las molestias en la comunidad. Ah, pero es que eso no es importante. Claro que sí es importante, porque de este impacto fácilmente puede desencadenar un proceso legal por parte de la comunidad, donde a través de alguna acción legal o algún líder de la comunidad presenta una queja o un reclamo ante la organización o el proyecto, y fácilmente pueden parar las obras y solicitarle a los ejecutantes del proyecto que presenten pues su debida justificación, ¿correcto? Y eso en términos general no le conviene al proyecto. Entonces, estos impactos son muy importantes. Y pues bueno, estos son algunos ejemplos del resultado del proceso de identificación, donde, por mencionar algunos, en procesos de construcción
podemos encontrar como reducción de área pecuaria por adquisición de predios, reducción de áreas agrícolas por remoción de vegetación, contaminación del agua por partículas sólidas por excavaciones durante la construcción, deterioro del paisaje natural por remoción de vegetación, reducción de áreas boscosas naturales, disminución de la fauna terrestre por remoción de vegetación, disminución del nivel de ingresos por adquisición de predios. Entonces miren que estos son algunos como ejemplo, impactos que pueden resultar después del proceso que recién estamos comentando de identificación de impactos ambientales. ¿Correcto? Algunos, por ejemplo, le apuntan a la parte económica y otros al componente natural. Y quizás a la parte social o socioeconómica. Y en la fase de operación podemos encontrar otros como contaminación del agua por sus partículas sólidas durante el triturado, deterioro del paisaje por excavaciones, reducción de áreas boscosas, disminución de fauna terrestre, incremento de niveles de ingresos. Miren que aquí está disminución del nivel de ingresos por adquisición de predios y aquí está incremento. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Pues sencillo, recuerden que hay impactos ambientales que son positivos y otros que son negativos. Entonces, con la implementación de un proyecto que va a generar empleo, pues se va a generar un impacto positivo. Pues se va a incrementar pues, la capacidad de poder adquisitivo o de dinero que tengan las personas. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones o calidad de vida. Pues generalmente los impactos positivos, de los que muy pocas veces se habla, se manifiestan más que nada o más que todo en la parte social, en el mejoramiento social, mejorar la calidad de vida o las condiciones de vida o los niveles de ingresos, etcétera, de una población. ¿Correcto? Y pues aquí hay más que ustedes pueden seguir analizando y leyendo. La presentación está disponible para ustedes en cualquier momento. Y pues no siendo más, les agradezco mucho su atención. Que Dios lo bendiga.